Buenos días. Les invito a ir conmigo a la palabra de nuestro Dios. Iremos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versos 7 al verso número 10, donde dice la palabra de nuestro Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por esta nueva oportunidad, oh Dios, oh Padre, de exponer tu santa y bendita palabra. Y como siempre, Padre, te ruego en esta hora que pueda darla a través de la iluminación, la dirección, el discernimiento del Espíritu Santo, y que así sea también recibida para que lleve los frutos para la cual tú la has destinado, oh Dios. Sí, Padre, te necesitamos en esta hora buscando tu rostro con acción de gracias y con expectación de lo que vas a hacer en nuestras vidas, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy es la suficiencia de la gracia de Dios. Digo, la suficiencia de la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo, en el contexto, está hablando acerca del inmenso privilegio que él tuvo cuando fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar, donde dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice aquí el apóstol en la Escritura que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, dijo él, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál era ese aguijón en su carne? La conjetura más común en cuanto a la naturaleza del aguijón en la carne del apóstol sigue siendo una enfermedad física. La identificación precisa de esta dolencia física abarca desde un dolor de oído o jaqueca hasta la epilepsia, deficiencia de la vista y una fiebre malaria recurrente. Encontramos apoyo bíblico en cuanto a alguna de estas cosas en Gálatas capítulo 4 versos 14 y 15. Cualquiera que haya sido la identidad de la humillante espina, del humillante aguijón, Pablo oró 3 veces, como así lo hizo su Salvador en el huerto de Getsemaní. Y mis hermanos en Cristo, el resultado fue el mismo. Hágase tu voluntad, oh Dios, no mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la disposición del Señor en el huerto de Getsemaní, viéndose bajo la sombra de la cruz. Y esta es la disposición y determinación que encontramos aquí en cuanto a la experiencia del apóstol Pablo. Y él dijo: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me ha dicho. La expresión está en el tiempo perfecto, que indica que la decisión es definitiva.
acepta como suya la voluntad de Dios. Por tanto, dice él, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Anteriormente, en esta carta, en el capítulo 4, el verso 16, él le está diciendo a la iglesia, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y eso es lo que tenemos que procurar, mis hermanos en Cristo. Esa renovación espiritual continua en nuestras vidas, como preparación, para el camino que estamos llamados a recorrer. La suficiencia de la gracia, dije, es el tema que nos ocupa hoy. Vamos a ir primeramente a la definición del término gracia. Tiene varios usos. Primeramente, es objetivo. Aquello que otorga y ocasiona placer, delicia, se aplica a la belleza o a la gracia de la personalidad, sus actos o manera de hablar. Encontramos en Lucas capítulo 4, verso 22, aquellos que estaban oyendo al Señor Jesucristo al principio de su ministerio terrenal, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Tenemos entonces el uso subjetivo. En esto, por parte del otorgador, la disposición amistosa de lo que produce el acto bondadoso, gracia, bondad, buena voluntad en general, especialmente en referencia con el favor o la gracia divina. Con respecto a ellos se destaca su libre disposición y universalidad, su carácter espontáneo, como en el caso, mis hermanos, como en el caso de la redención, la gracia redentora de Dios y el placer o gozo que Él se propuso impartir al que la recibe. Por parte del que la recibe, se espera una conciencia del favor recibido, un sentimiento de gratitud. Por lo tanto, significa para el creyente el incomparable, sobrecogedor amor y favor de Dios. El anhelo del corazón de Pablo, experimentar el poder de la gracia de Dios. Y espero que este sea el anhelo de cada uno de nosotros y de todos aquellos que me están escuchando en esta hora. La gracia de Dios, suficiente a la hora de la salvación. Escuchemos las palabras del apóstol en la carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice aquí la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe,
para que nadie se gloríe. Recordamos las palabras del apóstol a los Romanos capítulo 5, verso número 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es a través de esa gracia que somos recipientes de esa paz que trasciende todo entendimiento, de esa paz que necesitamos tanto en esta hora de prueba por la cual está pasando el mundo y aún la misma iglesia. Y aún la misma iglesia. La gracia de Dios es suficiente a la hora del pecado. A la hora del pecado. Cuando el ser humano abre su corazón a Cristo, cuando el ser humano se entrega a Cristo, reconociéndolo como el Salvador de su alma, se opera lo que conocemos como la resurrección espiritual. Nuestro espíritu es vivificado por la presencia del Espíritu, con el cual somos sellados en el momento que creímos. Ahí se adquiere esa preciosa naturaleza espiritual. Pero sí, la naturaleza carnal aún continúa y se establece una gran batalla entre la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Por eso dice Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Y ciertamente tenemos que librar esa gran batalla. Pero aun cuando el enemigo toma lugar o ventaja, o la naturaleza carnal nos hace fallar, mis hermanos en Cristo, ¿no? Tenemos el perdón, la reconciliación a través de esa poderosa gracia por medio de la cruz. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, primer capítulo, verso número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verdadero creyente, cuando cae en pecado, cae bajo convicción. Cae bajo convicción. El Espíritu Santo opera en él. El Espíritu Santo lo hace caer bajo convicción. ¿Qué momento aquel? Cuando el apóstol Pedro negó al Señor en el patio de Caifás. Lo negó 3 veces, como el Señor le había dicho que iba a suceder. ¿Qué clase de momento? Cuando su mirada se dirigió a los ojos de su Salvador, a los ojos del Señor. Dice en la Escritura que Pedro salió y lloró. Y esa es la experiencia del verdadero creyente. No estamos exentos de caer en falta. Pero sí, mis hermanos en Cristo, cuando esto sucede, tenemos que ir al lugar del perdón, al lugar del arrepentimiento. Tenemos que ir al lugar del perdón. Tenemos que ir a los pies de la cruz. Y ciertamente Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios, suficiente a la hora de la prueba,
y a la hora del sufrimiento. Y a la hora de la prueba y la hora del sufrimiento. El camino del cristiano es un camino impregnado por muchas pruebas. Recordamos lo que sucedió con Pablo y Silas en Filipos. Fueron echados a la cárcel, fueron azotados, fueron encadenados en lo más profundo de la cárcel, con sus espaldas sangrando. ¿Qué clase de noche es esa? ¿Y qué clase de testimonio para nuestras vidas a la hora de la prueba y a la hora del sufrimiento? Dice la Escritura que oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían, y los presos lo oían. Dice la palabra de nuestro Dios que sucedió un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Nos dice la Escritura que al despertarse el carcelero tomó una espada para quitarse la vida, creyendo que los presos se habían escapado. Y se oye la voz del apóstol Pablo llamarlo y decirle: no te hagas daño, todos estamos aquí, todos estamos aquí. Mis hermanos en Cristo, el apóstol Pablo y Silas estaban cantando himnos, alabando al Dios del cielo, con alabanzas que llegan a lo más profundo del corazón, aquello que motiva esa naturaleza espiritual en dulce comunión con nuestro Dios. Qué diferencia tan grande en cuanto a lo que existe hoy día, cuando de hecho se alaba a Dios al son de la salsa, del merengue y de aquellos otros géneros de músicas de estirpe totalmente carnal, para entretener a las multitudes y llevarlos por caminos equivocados. Ese tipo de alabanza no motiva la naturaleza espiritual, sino que motiva la naturaleza carnal. ¿Por qué ustedes creen que los presos no se fueron, no se escaparon? Porque aquellas oraciones y aquellos cantos estaban tocando lo más profundo de sus vidas y de sus corazones. Allí donde la necesidad más grande está del ser humano. Y quiero decirles, mis hermanos, que cuando se ora y se alaba al Señor conforme a sus preceptos, conforme a la santidad, conforme a aquello que motiva el ser interior, la puerta del corazón se abre y allí Cristo ha de hacer su entrada. Esto fue lo que sucedió especialmente con el carcelero de Filipos. Vino a ellos corriendo y se postró a los pies de los dos, pidiendo luz. Digo, pidiendo luz. ¿Cuánta falta hace esto
en medio de este mundo de tinieblas, donde en efecto el mundo está siendo estremecido por un virus invisible. Oh, si procuraran esa luz, qué diferencia tan grande sería. Cuánta sanidad habría, sanidad espiritual y aún sanidad física. Pero lamentablemente no es así. El hombre se va tras sus propios pensamientos. Y de hecho, mis hermanos, sufrimos lo que estamos sufriendo por el virus, de todos los virus, que penetró el corazón de Adán en el huerto del Edén, el cual solamente puede ser curado por la sangre que se derramó sobre el monte Calvario, por aquel que lo dio todo para nuestra redención. Sí, el camino del cristiano es un camino de muchas pruebas. Qué bendición fue esta para el carcelero, que tomándolos afuera, les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Qué promesa tan hermosa tenemos ahí. Mis hermanos en Cristo, ubiquémonos dentro del ejemplo del carcelero. Él no estaba totalmente preparado para llevar el mensaje de salvación quizás a su familia. La palabra estaba en aquellos dos hombres de Dios. Hoy día usted tiene la palabra en su mano. El carcelero llevó la palabra a su hogar, a su familia. Allí les lavó las heridas. Y dice en la Escritura que toda su familia se entregó esa noche y todos fueron bautizados. Tenemos una hermosa promesa aquí, pero esa hermosa promesa se cumple cuando nosotros llevamos a Cristo a nuestros hogares, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos aquellos que nos rodean, donde puedan contemplar un testimonio vivo de la gracia de nuestro Dios. Esa gracia que es suficiente aún a la hora del lamento, a la hora de la separación. Suficiente, digo, a la hora del lamento, a la hora de la separación de nuestros seres queridos. ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer para que cuando llegue esa hora partan de ese mundo con la esperanza en sus corazones, el sello del Espíritu Santo en sus vidas, y moren en esa hermosa patria celestial? Sí, la gracia de nuestro Dios es suficiente a la hora de la muerte. Pablo partió victoriosamente. Le escribe al joven Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí,
sino a todos los que aman su venida, a todos los que aman su venida, aquellos que aguardan el precioso advenimiento de nuestro gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Bien dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Hermanos en Cristo, el mundo ha de pasar para nosotros. Las pruebas, los problemas pueden alcanzarnos en el camino. Pero escuchen, no estamos en nuestro hogar todavía. Cuando lleguemos a nuestro hogar celestial, nuestro Padre celestial hará todo perfecto. Su gracia será todavía suficiente. Cuando lleguemos allí, habrá una gran multitud para recibirnos. Todas las trompetas del cielo sonarán. Nuestro majestuoso Salvador estará allí para recibirnos, darnos la bienvenida, y nos gozaremos con Él por toda la eternidad. Digo, por toda la eternidad. ¿Recuerdan el himno? Yo sé que un día partiré de este mundo. Yo sé que un día batallaré con la muerte, dice el himno. Pero veré gloriosas luces y veré al Rey. Esa es nuestra esperanza. Y la exhortación es a vivir esa gracia redentora, renovadora, transformadora y la paz que trae a nuestros corazones, confiando totalmente en las promesas de nuestro Dios. Y de hecho, deseando que su poder se manifieste a través de nuestras vidas. Recuerden las palabras. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la obra de la gracia en nuestras vidas. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias por ese inmenso amor. Gracias, oh Padre, por esa dádiva preciosa que diste a nuestro favor allí sobre el monte Calvario. Gracias, Cristo, por dar tu vida por nosotros, por redimirnos allí. Gracias, oh Señor, gracias por llevarnos a esa preciosa reconciliación con el Padre Celestial. Gracias porque ahora podemos clamar, Abba Padre. Gracias porque ahora, oh Padre, somos tus hijos. Y gracias, Espíritu Santo, por ministrar a nuestras vidas de la forma que lo haces, trayendo iluminación a nuestras mentes y a nuestros corazones y a nuestro espíritu. Oh Padre,
esa paz tuya se haga sentir en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares. Y Padre, sí, en cada corazón que nos está escuchando en esta hora. Padre amado, a ti damos la honra, a ti damos toda la gloria. Tú eres nuestro Dios y no hay más. Diciendo ahora, como dijo el salmista, en tu misericordia siempre, siempre esperaremos. Buscando tu rostro, oh Padre, depositando nuestras acciones de gracias y nuestras peticiones delante de tu trono, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga.